también es, yo creo que como Antonio Muñoz Molina, es un gran admirador de su padre. Es una persona muy arraigada a su padre y su padre es una grandísima influencia en su obra y en su vida. Sí, César, muy bien. Bienvenido, Antonio. Buenas tardes. Hola. Bien, voy a empezar con la lectura del comienzo de tu último libro, bien encuadernado y tal. Es un cuento largo, El miedo de los niños. Al principio, solamente donde se puede comprobar tu narración, ¿no? En toda tu obra. Fue su primo Bernardo quien le dijo a Esteban que habían vuelto los tísicos. Estaban sentados en el pupitre que compartían siempre por la tarde, cuando ya anochecía, después del rosario, en la hora de las permanencias, cuando don Florentín daba la orden de quedarse callados y ponerse a repasar o a terminar los deberes para el día siguiente. La hora de las permanencias era de estudio en silencio. Es un comienzo muy característico de toda tu obra, también en esta última obra publicada, Antonio. Y al final del cuento largo hay esa relación entre las ciudades inventadas, las ciudades del autor. Llegas a decir que bueno, estabas escribiéndola en Tórrido, Madrid, ¿no? Y en un respirable, ¿no? Santander también. Y dices, yo vivía en la realidad presente, en una quietud como de balneario. Y en otro plano escondido que era, más que el de mi memoria, el de mi sensibilidad y mi imaginación de niño. Yo vivía con mis personajes en Mágina, mi ciudad inventada, la que existe fuera del tiempo, porque yo la he ido construyendo poco a poco como una maqueta. Uno de esos lugares a los que solo se puede volver en los cuentos y en los sueños, ¿no? Ahí, como ha mirado Onetti, ¿no? Es esa ciudad inventada y eso da pie a comenzar la conversación. Antonio, pues eso queremos oírte y entablar conversación con Rafa Narbona. Buenas tardes, Rafa. Hola, buenas tardes. Con Román Gil, buenas tardes. Micrófono, Román. Disculpadme, buenas tardes. Buenas tardes. Y César Cobos. Buenas tardes. Buenas tardes otra vez, aunque se te va a ver a ti hablando del padre de Antonio García Soler, que es un amigo que a lo mejor entra ahora, pero bueno, que también tiene mucha importancia, no solamente para Antonio Muñoz Molina, que decía que era una pena, ¿no? Llegó a decir tu padre que era una pena que se había perdido un buen hortelano, ¿no? ¿No? Sí, mi padre era... Ahora, un libro que voy a sacar ahora, hablo bastante de él también, ¿no? Mi padre era un hombre que tenía un sueño, ¿no? Que era tener su huerta, ¿no? Era un sueño muy práctico, ¿no? No era un sueño enloquecido, ¿no? Había invertido sus ahorros, lo que había podido en ese pequeño terreno que tenía agua, tenía de todo, ¿no? Era una buena tierra. Y él tenía ese proyecto. Claro, ese proyecto implicaba necesariamente algo que formaba parte de aquel mundo, que era la continuidad a través del hijo mayor, ¿no? Que, entre otras cosas, porque no había otra manera de hacer rentable una explotación de ese tipo, ¿no? Entonces, bueno, pues él se llevó la sorpresa, al principio para él dolorosa, durante bastante tiempo, de que a mí no me gustaba aquello, ¿no? Y luego pues se reconcilió con mi trabajo, ¿no? Pero eso se lo dijo una vez en una presentación de un libro mío, que estaba Carmen Alborch, ¿no? Y Carmen Alborch le dijo a mi padre eso, y dice, hombre, estará usted contento de que su hijo sea novelista, ¿no? Y mi padre dijo, podría haber sido un buen hortelano también, ¿no? Y bueno, es una manera de verlo. Sí. Sí, Rafael. Rafael, ¿querías decir algo? Y bueno, yo la verdad es que sentía mucha curiosidad por la novela que estás preparando. Me ha enseñado hace un momento Antonio. Sí, es esta
volver a Onde, ¿no? Y dado que, bueno, creo que tiene alguna relación con la pandemia, no sé si me equivoco, y dado que estamos viviendo un tiempo muy convulso, no solamente por el tema de la pandemia, sino también parece que se han desatado tal vez todos los demonios de Europa, ¿no? Con el ascenso de la ultraderecha, ahora lo que ha sucedido en Afganistán, no sé, ¿nos puedes adelantar algo de tu nueva novela? Bueno, no es una novela, es una mezcla de diario y memoria, ¿no? Yo durante todo el confinamiento, y casi siempre, yo siempre tomo nota a diario de lo que me pasa, de las cosas que se me ocurren y todo eso, ¿no? Y durante el confinamiento puse un especial cuidado en hacerlo, ¿no? Sentía como una necesidad urgente de tomar nota, ¿no? De dejar testimonio de lo que veía y de lo que pasaba y de lo que me pasaba a mí, ¿no? Y de lo que pasaba a mi alrededor. Y eso derivó cuando terminó la primera fase, cuando entró lo que llamamos en junio del año pasado la nueva normalidad o así. Yo escribí un artículo en el periódico en el que empezaba diciendo, ahora es cuando tengo miedo de salir a la calle, ¿no? Y era un artículo hablando lo escribí en la terraza de mi casa, ¿no? Allí. Y era hablando de esa incertidumbre cuando se abrían las cosas, pero te das cuenta de que aquello no era tan seguro como parecía, ¿no? Y que de pronto, ahora que se podía salir, era cuando tenía más miedo, ¿no? Y un amigo leyó aquel artículo y me dijo, parece el comienzo de un libro. Y pensé, digo, sí. Y entonces me puse a revisar notas y todo eso y fue saliendo como a borbotones, ¿no? Entonces una parte es un texto que fue creciendo y que y gira en torno al hecho de estar sentado ahí en el balcón y cuidar un pequeño huertecillo que había puesto, ¿no? Entonces, digamos que es una historia, una narración que sucede en varios planos, ¿no? En el plano del presente, de este presente inmediatamente después del confinamiento, en esos meses, está intercalado con fragmentos literales de diario durante el confinamiento, y luego ocurrió una cosa, y es que el estar allí me desató de una manera muy fuerte como los recuerdos, ¿no? Entre otras cosas porque hablaba con mucha frecuencia con mi madre, ¿no? Mi madre, que tiene 90 años, cuando hablaba conmigo, yo soy el único superviviente de una parte de su vida, ¿no? Porque tengo una hermana que es 6 años más joven que yo. Entonces, hay unos años en los que de la vida joven de mi madre, mi padre está muerto, mis abuelos, entonces hay una parte del mundo, de su mundo, que solo yo conozco. Y a veces yo sentía que estaba como hablando como en un idioma casi perdido, ¿no? Y eso me desató muchos recuerdos y muchas cosas, ¿no? Y de ahí fue saliendo el relato, ¿no? Entonces hay una deriva que yo creo que yo me di cuenta, que el lector irá notando, que es una deriva que va del recuerdo, digamos, un poco embellecido al recuerdo de la aspereza y de la dureza real de la vida en esa época, ¿no? De pronto empecé a acordarme de cosas, empecé a acordarme de cómo la gente se reía de los tontos, ¿no? Lo que se llamaban los tontos. Cómo les pegaban a los tontos, ¿no? Empecé a acordarme de la violencia que había, ¿no? De la violencia cotidiana, de la aspereza de la vida, de la aspereza del trato con los animales, del trabajo en el campo. Entonces, eso fue un proceso incluso a veces amargo, ¿no? Pero bueno, fue saliendo así. Además lo hice completamente en secreto, no se lo dije a mi mujer ni a nadie, ¿no? Porque yo no sabía lo que estaba haciendo. Entonces quedó como, fue naciendo así. Y bueno, yo he querido, luego claro, lo he reescrito mucho y lo he depurado, pero quería dejar esa impronta de lo instantáneo, ¿no? Es decir, de lo que va sucediendo. De cómo de pronto un día te acuerdas te llega un recuerdo de algo y te pilla por sorpresa y tú tienes que seguirlo, ¿no? A ver hacia dónde lleva, ¿no?
Y luego había otra cosa, que es que también me proyectaba hacia el futuro, y es que yo tengo 2 nietas, ¿no? Tengo una nieta que tiene 2 años y medio, y durante esos meses yo no había visto a la nieta, ¿no? A la niña, ¿no? Y cuando volvió a Madrid y empecé a estar con ella, una cosa que se desató en mí, que era no ya el volver hacia el pasado, sino el proyectarte hacia el futuro, ¿no? Es decir, la conciencia, que es una conciencia muy, no sé cómo llamarlo, que te da una gran sobriedad de espíritu, ¿no? La conciencia de que cuando esa niña sea mayor, yo no voy a estar, ¿sabes? Es decir, hay una parte, digamos, los hijos de algún modo forman parte de nuestra vida. Su mundo se parece al nuestro, pero los nietos, ¿no? Porque yo había estado, durante esas conversaciones con mi madre y todo eso, yo había estado pensando mucho en mis abuelos, ¿no? Y entonces me di cuenta, yo veía el mundo de mi abuelo, la distancia hacia el mundo en el que yo vivo, ¿no? Y pensaba, la misma distancia va a haber, aunque tú no lo vas, eso tú no te vas a enterar, en el mundo en que tu nieta va a ser adulta, ¿no? Es decir, ¿cómo va a ser el mundo dentro de 30 años? Dentro de 40 años. Esa niña que tiene ahora 2 años y medio tendrá 50 años en 2070. A mí me ha llamado la atención que en la portada es mirar en un balcón de tu casa, ¿no? Mirando en Madrid, no se puede ver. Sí. Se puede ver, mirad, incluso el dibujo es muy parecido a ti, de espalda. Sí, es un retrato. Un retrato. Y es que en el confinamiento, estábamos varios meses, ¿no? Sin poder salir, convocaron un concurso de haikus en Barcelona y precisamente pedían haikus sobre lo que se veía desde las ventanas. Claro. Y yo presenté y sorprendentemente me eligieron y entonces estoy publicado. Bueno. Gracias. Pues, dice así, porque yo trataba de explicar, ¿no? El pánico que tenía ya de que se prolongara más tiempo. Dice así, mi gato al sol y tarda en florecer la rosa rosa. Ese era el haiku. Y va ilustrado y todo con la rosa, con el gato. No sé si se verá el gato. Hicieron el honor, eso es un detalle. Eso se agradece porque es un detalle de humanidad, ¿no? Porque no me conocían de nada allí en Barcelona, ni nada. Y eso es lo que se echa de menos en la literatura de ahora, ¿no? En la buena literatura como la tuya sí está, la humanidad, ¿no? Como decía Primo Levi, ¿no? Quitar la humanidad en los seres humanos ya eso no es un hombre. No es un hombre. A mí se me quedó grabado de la conversación que mantuvimos cuando hablamos de el trasfondo moral de la literatura, ¿no? Que muchas veces aquellos autores que intentan, pues yo qué sé, transmitir humanidad o compasión, como puede ser el caso de Cervantes, se les acusa de moralistas y casi parece que su literatura pierde algo por eso, ¿no? Yo advierto, y lo digo con admiración, un gran latido moral en toda tu obra, ¿no? Que me parece... Y en cambio hay una fascinación al mismo tiempo por autores como César González Ruano, ¿no? Como esta especie de... A mí esto me escandaliza. ¿No? Mira, yo creo, eso como comprenderá le da muchas vueltas, porque yo llevo muchos años recibiendo el desdén de gente que considera que la literatura es otra cosa distinta, ¿no? Que la literatura... Pero no se trata de que tú tengas un propósito moral cuando tú escribes. Lo que tú tienes es el propósito o el instinto de contar la vida humana en su plenitud. Y al hacerlo, inevitablemente, hay una dimensión moral. Tú no tienes que proponerte dar una visión moral de la vida. Porque es que la vida no puede no tener una dimensión moral, la vida humana, ¿no? Cualquier historia que cuentes, cualquier historia de ficción, de no ficción, hay una dimensión moral. Porque además la literatura, aunque incluso cuando hace humor, como Cervantes o Dickens o todo eso,
La literatura es algo que es profundamente serio. Es decir, puede ser entretenidísima, te puedes morir de la risa, porque tú lees las escenas de Don Quijote de la venta y te mueres de risa. Pero hay una seriedad radical ahí, porque estamos hablando de cuestiones de vida o muerte. Estamos hablando de que cuando tú lees una novela o un libro de memoria o lo que sea que te importa, es porque está haciendo un retrato integral de la vida humana. Y las cuestiones fundamentales de la vida humana son muy serias. Y cuando empiezan a decir eso, dicen, no, esto es moralina o esto es moralizar y no sé qué, no es moralizar, es contar. ¿No? No hay un escritor, dejando aparte esas partes en Guerra y Paz que son más ensayísticas y más, no hay un escritor más limpio de retórica o de teorización que Tolstoy, digo, en las partes narrativas de Guerra y Paz, por ejemplo. Y esas partes narrativas que son de una fluidez, de una sencillez, y hay continuamente, hay una dimensión moral radical, ¿no? Hay, es que yo lo he leído, he vuelto a leerla hace poco, ¿no? Y me ha deslumbrado por eso, ¿no? Hay un momento en que hay un ejército en el campo de batalla y van unos generales, ¿no? Con todo su entorchado. Y de pronto entre los caballos de los generales hay una liebre asustada, ¿no? Y esa liebre me hizo pensar en el caballo ese que mira al espectador en el 2 de mayo de Goya, ¿no? Está moralizando Goya en el 2 de mayo, ¿no? Entonces, de verdad, eso es una cosa que, bueno, que queda cool decirlo, ¿no? Es decir, hablar de sentimientos de literatura o decir que hay valores y todo eso, quedas como un idiota, ¿no? Quedas como un rancio, pero es que da la casualidad de que si tú miras no ya la historia de la literatura, sino el presente de lo mejor que hay en la literatura o en el arte o en el cine, ¿no? Es así, es decir, es que trata de cuestiones fundamentales de la identidad humana. A mí esa crítica me produce perplejidad e indignación, porque esto que, no sé, que se llama moralina, ahora que citabas Guerra y Paz, yo recuerdo una escena en que yo hace ya tiempo que no la he vuelto a leer, donde hay un sargento que contempla cómo se está firmando la paz y entonces recuerda a todos los hombres que han muerto en el campo de batalla y se plantea sobre la inutilidad y la crueldad de la guerra. Sí, Pero sí. incluso en autores más contemporáneos, pienso por ejemplo en Coetzee o Coetzee, yo nunca, no sé cómo se pronuncia, el autor de Desgracia, y Desgracia que es un libro demoledor, por ejemplo, el final con este perro al que sacrifican, al perro que lo buscaba Mozart, ahí hay yo no sé cómo llamarlo eso, pero hay una propuesta de humanidad, o sea, una apuesta por el hombre, por el bien, por la belleza. Es una cosa tan evidente que está, ¿no?, que discutir. Es que es un componente fundamental de todo lo que ha creado el ser humano en arte o en literatura, lo que llamamos literatura, ¿no? que ha sido otras cosas en otra época, ¿no? Es así, no querer ignorar eso. Claro, eso te permite de pronto celebrar a alguien como González Ruano, que González Ruano no es que sea un gran escritor que era un canalla, es que es un escritor cuya maldad personal influye mucho en su falta de calidad literaria, en mi opinión. Sí. No quiero monopolizar. Yo querría preguntar por eso, la calidad literaria, ¿no? Y acabas, no sé, se ha sugerido una relación que podría hacer en este caso. Eso es siempre así, hay una diferencia también entre la obra y el autor y sobre todo, ¿qué es, si es que es algo la calidad literaria? Has hablado, me ha encantado, de contar la vida humana en su plenitud. ¿Qué es entonces un escritor o un buen escritor? Alguien que cuenta mejor esa plenitud humana. ¿Y cómo se juzga o lo juzgamos los lectores a través de los siglos? ¿Va cambiando? ¿Qué es, en definitiva, la buena literatura? Bueno, es que yo creo que una cosa que es la buena literatura que la distingue es su pluralidad, ¿no? Henry James, la casa de la ficción tiene muchas ventanas, ¿no? Y lo que tú descubres leyendo es que hay muchas maneras de ser muy bueno, ¿no? Hay muchas veces una cosa que está ahora de moda, que a mí me parece no siempre acertada, que es todos estos talleres literarios y todo eso,
siempre se quiere transmitir como una idea de lo que es literatura y lo que no es literatura, ¿no? Y tú ves que hay tantas maneras diferentes de hacer, de crear algo muy bueno, diferentes y contradictorias, ¿no? Piensa, hemos hablado de Tolstoy, ¿no? Tolstoy dedica 2000 páginas a Guerra y Paz, ¿no? Entonces tú piensas, pero Tolstoy también ha escrito La muerte de Iván Ilich, que son 100 páginas. Y Chekhov no es menos grande que Tolstoy, ¿no? Entonces, ¿qué es la calidad? Yo creo que es... hay una cosa en el propio idioma, cuando se lee en el propio idioma, para mí una cosa fundamental es la frase. La frase como unidad de escritura, ¿no? Leer la frase. ¿Cómo es una frase? Porque escribir es hacer una frase, poner un punto y hacer otra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo se construye esa frase? ¿Cómo fluye? ¿No? ¿Qué sentimiento te da? ¿Te parece que avanza o te parece que vas tropezando o te parece que tú estás tirando de ella? Yo creo que es como una percepción de eso, ¿no? Y hay no sé, como yo creo que lo que buscamos todos de un modo u otro es cómo conseguir un relato que se sostenga por sí mismo, ¿no? en su armonía o en su unidad o en su belleza, ¿no? o en su libertad, ¿no? Y en eso, claro, hay mucho margen. Hay continuidades, hay muchas injusticias también. Es decir, pensemos en la notoriedad literaria o lo que ahora se llama el canon y todo eso son construcciones muy azarosas y muy variables, ¿no? Nosotros nos gustaría pensar que lo bueno... Mira mi perro. Loli, cállate. Es que oye, vecino. Nos gustaría pensar que lo bueno acaba revelándose, ¿no? A pesar de la indiferencia o los malentendidos. Pero eso no es siempre el caso, ¿no? Hay gente muy buena que no llega a ser conocida nunca. Y hay gente que podía, y esto es lo más triste, gente que podía ser muy buena o haber sido muy buena y que se ha frustrado por la razón que sea, ¿no? Por falta de condiciones, por falta de atención, por no hablar ya de circunstancias en las que es imposible es decir, si tú eres mujer en Afganistán o en Arabia Saudí, tus posibilidades de llegar a ser Jane Austen son limitadas, ¿no? Es decir, que hay... y también sabemos que la gente ha hecho cosas increíbles en las circunstancias tremendas, ¿no? Entonces, mi actitud hacia todo esto es como una especie de atención lo más limpia de prejuicios, atención curiosa y lo más limpia de prejuicios que se pueda, ¿no? Cuando tienes delante un libro, algo, ¿no? Vamos a tener la cortesía de leerlo plenamente. Es decir, el autor, por muy malo que sea, el autor ha puesto tanto ahí, ¿no? Entonces, yo creo que hay un instinto que se educa a través de la lectura, a través de la propia experiencia. Es como en todo. Tú eres aficionado a la música, si has oído 100 conciertos, tú eres mucho más capaz de detectar la calidad o todo eso, ¿no? Entonces, yo llamaría lo que hace falta para detectar el valor de las cosas como una atención llena de cortesía y de curiosidad, ¿no? Y procurar limpiarse de prejuicios. Yo he tenido muchos prejuicios en literatura menos que en otras cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, en arte, cuando yo me educaba en la universidad, sobre todo te educaban para ponerte prejuicios, ¿no? Te enseñaban a tener prejuicios, ¿no? Te enseñaban no a contemplar la obra de arte, sino a rechazar la mayor parte de las obras de arte porque no se ajustaban a la ortodoxia que hubiera en ese momento, ¿no? Pero
yo creo que si uno tiene afición y constancia y todo eso, con el tiempo vas adquiriendo una capacidad de distinguir aquello que para ti va a ser mejor. Objetivamente es muy difícil, es muy difícil. La única prueba es la criba del tiempo, pero es una prueba también, como decía, imperfecta, ¿no? Entonces, ¿qué sabemos? ¿No? Sabemos que, por ejemplo, la Ilíada o la Odisea o el Tao Te Ching o los poemas de Safo, ¿no? Por poner un ejemplo, han pasado una prueba de mucho tiempo, ¿no? Han sido interesantes durante mucho tiempo para mucha gente, ¿no? Entonces, esa es yo creo que la actitud que uno puede tener, ¿no? Es decir, sobre todo la falta, a mí una cosa que me molesta mucho es la arrogancia, ¿no? O ese decir, creerte que ya sabes todo, ¿no? Esta cosa que eso es muy, en España tiene mucho crédito, ¿no? De descalificar desdeñosamente, ¿no? Hoy es 29 de agosto, que es el aniversario de Charlie Parker, el que nació. La música en tu obra tiene un papel fundamental. Hoy hay un gran festival, todos los 29 de agosto hay un festival estupendo en Nueva York, en Tompkins Square, que es una plaza en lo que se llama Alphabet City, y yo algunos años asistí, ¿no? Pero sí, hoy es el aniversario de la muerte de Charlie Parker. ¿Y qué ha representado el jazz para ti? ¿Por qué vuelves a él una y otra vez? Yo te he leído muchos artículos sobre Charlie Parker, sobre Dizzy Gillespie, Billie Holiday. Antes lo comentábamos, ¿no? La importancia de la música que hay en tu literatura, ¿no? A mí me gusta mucho casi toda la música, ¿no? Me gustan mucho las músicas populares, por ejemplo, ¿no? Las músicas populares africanas o asiáticas y todo eso, ¿no? La música popular portuguesa, ¿no? La música coral del Alentejo, ¿no? Que es una música que parece gregoriano, ¿no? El jazz tiene para mí que es una música que estéticamente, aparte de que una música que siempre tuve afición a ella, ¿no? Para mí representa la clave de cualquier creación artística, que es el encuentro entre la disciplina y la libertad, ¿no? Es decir, el músico de clásico tiene sobre todo disciplina, en la manera en que se entiende ahora la música, ¿no? Es decir, Beethoven, por ejemplo, o Bach eran grandes improvisadores, o Mozart, ¿no? Y eso, claro, eso de la música clásica ya desapareció. Eso que te digo, la disciplina y la libertad. Tú, para tocar bien jazz, tienes que tener un entrenamiento, unos conocimientos musicales, una disciplina, pero al mismo tiempo esa disciplina, ese rigor, se manifiesta, sus mayores creaciones se manifiestan en la improvisación, ¿no? En la improvisación muchas veces muy libre y muy... A mí una de las partes de la música de jazz que más me gusta es la escuela de John Coltrane, ¿no? La escuela del free jazz, de Ornette Coleman, de un pianista como Cecil Taylor, ¿no? Son para mí como héroes, ¿no? Entonces eso para mí es profundamente satisfactorio, ¿no? Porque tiene que ver mucho con la manera en que entiendo los procesos creativos, ¿no? Luego, muchos de estos músicos tienen historias heroicas, ¿no? Es decir, es gente... el jazz tiene algo que ver con la poesía, ¿no? Porque es un arte que por lo que sea, está condenado a ser minoritario. Entonces, los músicos de jazz, para ser músico de jazz se exige mucho y da muy poco a cambio. Da muy poco a cambio. Entonces, eso a mí me produce una admiración muy grande. Yo he visto en Nueva York, he visto grandes músicos, cuando las primeras veces que yo iba, músicos a los que había visto de gira por Europa, y de pronto los veía tocando en un club pequeño, ¿no? O tocando en un restaurante. Entonces, en un mundo en el que todo está tan inflado, ¿no? En el que hay tanta... el ver esa gente tocando con esa dignidad, con esa grandeza, ¿no? Y tocando en un club una noche
Eso a mí me produce una admiración sin límites. Tiene mucho que ver también, como has dicho, con el proceso creativo tuyo del fraseo, que cómo la frase tiene que ir continuando desde el inicio, ¿no? Como el que toca el jazz, tiene puede que fluir. Cuando le toca el saxo, tiene que fluir, tiene que entrar en ese mundo y mantenerse ahí hasta el final, ¿no? Que es lo característico de la gran novela, del gran cuento. Pero yo también quería decir el parecido entre el jazz y el flamenco, el cante hondo. Tú que has vivido en Granada, yo veo en eso, en esa comparación, la haría como que el jazz, tanto como el cante hondo, en pocas palabras, en un poco mundo, dice mucho, lo dice todo, ¿no? Hay letras del cante hondo, ¿no? Como el jazz que lo dice todo, ¿no? En los sentimientos, como en la realidad. En el flamenco hay una cosa que es el arrebato, ¿no? Cuando tú ves que eso que dicen ellos, que se rompen la camisa, ¿no? Cuando hay un momento como de posesión. O el duende, cuando está el duende, o el sonido negro que decía Lorca. Yo me acuerdo hace poco vi a un flamenco extraordinario, se llama Palomar, ¿no? De Cádiz, ¿no? Sí. No me acuerdo ahora el nombre, pero es un flamenco extraordinario. Palomar, sí. Yo Palomar, Victorio Palomar se llama. Víctor Palomar. Me acordaré. ¿Sabes? Y lo vi con mi mujer hace poco y estaba con un grupo que bailando, ¿no? Y de pronto había una bulería, ¿no? Una fiesta por bulería. Sí. Y eso era como una fiesta báquica, es una cosa tremenda, porque además, dentro de todo eso, volvemos al rigor. Ahí está el compás, ¿sabes? Sí. El compás es una cosa matemática. Ahí no puede haber un fallo, ahí no hay indulgencia. Tú el compás no lo puedes perder. Y estos tíos no lo pierden nunca, ¿no? Y tú ves tanta gente haciendo palmas, tocando la guitarra, taconeando, y hay compás, ¿no? Eso es una cosa... David Palomar se llama. David Palomar, que canta mucho bulería, alegría. Sí. Es un cantador de Cádiz, ¿no? Entonces esa cosa, yo digo, del compás, ¿no? Es tremendo, ¿no? Y además palmas dobles, por palmas dobles y todo, o sea que... Madre mía. Y se nota ahí... ¿Qué sentido el ritmo? Joder. Y las letras que también dicen mucho, ¿eh? En poco verso dicen mucho. Fíjate que el primero que investigó eso, y no es casualidad, fue el padre Antonio Machado, ¿no? Antonio Machado y Álvarez, ¿no? En Hemófilo fue el primero que recogió letras flamencas en el año 70 y tanto, un poco como hacia la época del nacimiento de su hijo, ¿no? Piensa la influencia que eso tiene luego en la propia obra de Antonio Machado, o la de Manuel Machado, y ahí ya en la de Lorca, ¿no? Hoy también es el aniversario del nacimiento de Manuel Machado. Ah, sí, anda. Sí. Hoy también, yo todos los días tengo la mala costumbre de mirar fechas. Ah, sí. Porque así me da la oportunidad, digo, anda, pues mira, me leo algo. Claro. Y Manuel Machado, que bueno, que por el apoyo que prestó al franquismo, luego durante mucho tiempo ha estado cuestionado, ¿no? Pero yo creo que es un gran poeta, ¿no? Especialmente. Es un poeta extraordinario. En sus inicios, a mí Machado con una inspiración flamenca también popular muchas veces grandísima, ¿eh? Y por cierto, ¿qué te ha parecido cuando han dicho que Lorca votaría a Vox? Mira, yo hace unos años, hace bastantes años, cuando Carmen Calvo era era consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, ella dijo, una tontada, dijo que Lorca pertenecía a los andaluces de izquierda, ¿no? Entonces, yo hice un artículo un poco como desmintiendo eso, ¿no? Si hay algo que tiene alguien como Lorca, es que pertenece a cualquiera que quiera leerlo, ¿no? Y entonces, querer reducir la obra de alguien pero bueno,
Y eso son tonterías. Ahora se dicen muchas tonterías, claro. Pues hay mucho margen para decir tonterías, ¿no? Entonces puedes decir que gozaría a quien quiera, ¿no? Todas esas transposiciones que se hacen ahora son bastante ridículas. César Cobos, ¿tenías algo que decir sobre el mapa de máquina que construiste? Y de una cosa, César, que yo el otro día me dijiste cuando sabíamos que íbamos a hablar con Antonio Muñoz Molina, que tú casi todas sus obras lo habías leído 2 veces como poco. Esa doble lectura de sus obras, yo quería saber esa primera y esa segunda lectura, ¿no?, que te ha dado. Bueno, el único problema mío con respecto a Muñoz Molina y a cualquier otro es que yo tengo la memoria de un pescado, no la de un pez. Y eso me produce que yo de la obra de cualquier autor puedo evocar, pero puedo recordar poco. Hay una cosa, mira, eso está bien, evocar, ¿no? ¿Qué queda incluso del libro que más te gusta, ¿no? Pues queda por eso es tan bueno volver, ¿no? Pero hay una cosa que yo estoy convencido, y es que si un libro te gusta, tienes que leerlo al menos 2 veces seguidas. Si tú lees sí. La primera vez tú lees para saber lo que pasa, ¿no? Para dejarte llevar. La segunda vez tú descubres cómo está hecho. Porque muchas cosas en los libros están puestas para ser releídas. Tomo nota. Yo eso es algo que hago. Hay muchos libros que no, dicen, bueno, pues está bien, tal, ¿no? Dice, una buena novela policíaca. Una buena novela policíaca es muy bueno leerla 2 veces, porque ahí sí que tienes que... Pero es algo que hago continuamente, ¿no? Leo un libro que me gusta mucho, una novela, pero sobre todo una novela, ¿no? Y la leo a continuación de nuevo. Y entonces cuando realmente empieza a ver cómo está hecho. Eso pasa, es decir, ¿por qué escuchamos tantas veces las piezas de música que nos gustan y leemos los libros una sola vez? ¿Verdad? Yo me acuerdo cuando leí, hay libros que me han influido mucho, que he descubierto en los últimos tiempos y que me han, recuerdo hace un par de años cuando leí por primera vez Stoner, ¿no? Yo terminé eso e inmediatamente, terminada la última página, vuelvo al principio. Y cuando vuelves al principio ves cómo todo se ilumina. Porque claro, un libro está escrito hacia el final, ¿no? Es como cuando escuchas una música, ¿no? Tú cuando vuelves a escuchar una sinfonía o una música un poco compleja, la segunda vez que la oyes es cuando empiezas a enterarte de algo, porque ya intuyes lo que viene después. En ese sentido hay una obra musical que me apasiona, que es el cuarteto con clarinete de Brahms, ¿no? Al principio del cuarteto, en el primer movimiento, hay una frase principal que se repite muchas veces. Muchas veces. Es la que empieza, la frase con la que empieza el clarinete y todo eso. Entonces llega el segundo movimiento, el tercer movimiento, el cuarto movimiento, y de pronto, al final del cuarto movimiento, ¡plaf!, salta la frase que se oía en el primero. Entonces tú tienes hay una chispa, porque está funcionando la resonancia, es como el recuerdo, ¿no? Y los libros muchas veces están hechos, por lo menos yo los míos intento hacerlos así, están construidos de esa manera, ¿no? Con sistemas que desde el principio te van indicando cosas que después van a cobrar sentido, ¿no? Entonces tú cuando vuelves dices, amigo, aquí está este elemento, ¿no? Este elemento que yo no me había dado cuenta. Pues será un placer leer de nuevo toda la obra 2 veces. Sí, pero la de, vamos, no la mía, pero yo te digo, un libro que te gusta mucho, 2 veces, y además inmediatamente después. Porque además te da pena, no da pena irse de un libro, ¿no?, en el que ha estado muy bien, da pena, dice, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué leo? Dice, bueno, pues lees lo mismo, ¿no? El que tiene la memoria como yo tiene la ventaja de que como no se acuerda de nada, pues todo es nuevo.
Claro. No sé si es una ventaja conforme a lo que acabo de decir. No, de nuevo, resuena. Sí. Yo recuerdo, creo que fue la segunda vez que leí el Quijote y cuando llegué al final, anda, se ha muerto. No me acordaba de que se había muerto la primera vez. Curioso. Claro. Yo siempre hay cosas que me llevo. Aparte, bueno, hay libros que uno lee muchas veces. Igual digo, es como la poesía. Es decir, tú los poemas que te gustan los lees muchas veces. No solo los lees muchas veces, te los aprendes de memoria, ¿no? Que ya ¿cómo tienes de verdad? ¿Cuándo sientes que has leído un poema? Un poema siempre nunca se agota su lectura. Un poema bueno, claro, ¿no? ¿Cuántas veces no se agota? Es como un uranio que va soltando radiación, ¿no? Pero no solo el lector tiene que releer 2 veces o 3 la novela que le gusta, sino también el crítico literario tiene que releer y también... Yo con que el crítico literario lea la primera vez completo, ya me conformo. Y sobre todo el mismo autor relee 7 veces, 10 veces. Yo, por experiencia propia, un escritor francés, Michel Houellebecq, me dedica una novela, Posibilidad de una isla, y dice, sin Antonio y su mujer, Nico, no se podría haber hecho esta novela, ¿no? Entonces, me dijo que tenía que releerla como él, 7 veces, como si fuese el autor también. Efectivamente, y ya terminó por gustarme, claro. Hombre, Eres como el autor, tienes que leerla 7 veces, antes de que se publicara. No, claro, después ya no, después ya te olvidas. Ya es un... Después ya pertenece al pasado. Sí. Antonio García Soler está intentando entrar, pero no puede. Vamos a intentar dejar un poco más. Román, Rafa, ¿teníais más preguntas sobre las ciudades de Yo Nueva tengo York, una pregunta. Mágica? Tengo una pregunta casi personal para Antonio Muñoz Molina, porque yo justo ahora vengo de la huerta de mi padre. Y yo no sé qué hacer con la huerta de mi padre. La huerta de mi padre me supera. Yo no soy un hombre de huerta, pero no puedo evitar, no puedo permitir que se seque. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha sido de la huerta del padre de Antonio Molina? Mi padre, eso es muy triste. Mi padre vendió la huerta y el que se le compró plantó olivos. Eso es muy triste, tiene que ver con el abandono de la agricultura variada en Jaén, ¿no? Jaén se ha convertido en un monocultivo del olivo basado horriblemente en los fertilizantes y en los pesticidas, ¿no? Pero cuando yo era niño y adolescente, el paisaje de Jaén era mucho más variado. Había cereal, había mucha huerta, había castas de verdura y de frutas que eran muy de allí, y eso, como en tantas cosas, eran cosas muy valiosas que se perdieron. Ahora mucha gente se da cuenta de la fuente de riqueza que es eso, ¿no? Pero es que eso hay que ser un profesional, ¿eh? Eso es muy difícil. Yo cuando cuando voy a Úbeda y me asomo hacia el mirador y miro dónde estaba la huerta de mi padre y todo eso, siento mucho remordimiento. Siento remordimiento personal y siento pena por una cultura popular, que es la cultura de los huertos, que viene, fíjate si viene de antes de los árabes probablemente, ¿no? Y era una cultura que permitía una alimentación saludable y autosuficiente y sostenible, ¿no? Y bueno, todo eso ahora hay mucha gente en muchos sitios que está recobrando eso, ¿no? Pero eso es cosa de profesionales, ¿eh? Eso no es un... No puedo. No, claro, tienes que reconocer que no puedes, entonces tienes que buscar la manera a ser posible de que otras personas se encarguen de eso. Yo debería venderlo, debería deshacerme, pero no puedo. Claro, te comprendo. Me estaba acordando estando allí, regando y echando un poco de agua por allí, yo se lo tengo que preguntar al hijo de Hortelano. Es mucho trabajo, ¿eh? No es ninguna tontería.
Una Huerta de un trabajo tremendo, ¿no? Muy, muy duro, muy constante, ¿no? Yo quería hacer una pequeña reflexión y una pregunta. Reflexión, Sí, sí. yo como llevo 21 años en el cultural y también en revista de libros haciendo crítica, lo que ha comentado antes Antonio, de que muchas veces los críticos no se leen las obras completas. Bueno, ahí Orwell, hablando durante una época, reseñó y contaba que, bueno, que los reseñistas dejaban casi todos los libros a la mitad, ¿no? Y vivían aterrorizados por la posibilidad de que alguien lo descubriera, que habían escrito sobre un libro que no habían terminado. Hasta Bueno, la mitad ya es bastante, ¿no? Por falta de tiempo. Yo lo cierto es que he intentado, vamos, leerme todos los libros que he reseñado, pero hay una cosa que es muy desalentadora, y lo hablaba con Álvaro Delgado, y es que ya los críticos no tenemos absolutamente ninguna autoridad. O sea, lo que decimos ya no tiene ningún peso. La época esta de Rafael Conte, que una opinión suya pues podía consagrar o defenestrar a un autor, pues yo no sé si eso es bueno o malo. Sí es cierto que tienes la sensación de que un poco tu trabajo se ha devaluado, que ha perdido trascendencia social. Pero yo lo que te quería preguntar era por tu método de trabajo. Yo siempre me he preguntado cómo haces las novelas. ¿Te las planificas? ¿Tienes una idea general? ¿Haces una estructura previa? ¿Cuál es tu forma de montar, de armar una novela? Bueno, primero de todo, para seguir con lo de la crítica, yo creo que es muy necesaria una buena crítica y hace falta espacio y hace falta dignidad en el trabajo del crítico también, ¿no? Es decir, que se le reconozca el valor a su trabajo. Yo leo muchas de mis lecturas las saco de reseñas como el Times Literary Supplement o el New Yorker y sitios así, o el The Economist, tiene una sección de crítica de libros muy buena. El Financial Times también, ¿no? Y son críticas muy meditadas, muy bien escritas, que te animan a leer el libro, que te lo sintetizan, de manera que a veces, aunque no leas el libro, pero has aprendido algo, has disfrutado de lo que te están contando, ¿no? Entonces siento mucho, creo que es muy necesario. A mí me gusta hacer reseñas de libros y las hago a veces, a mi manera y tal, ¿no? Y luego dices, yo recuerdo la época esa de Conte y todo, tampoco eso era lo mejor porque era una época también en la que había mucha arrogancia, ¿no? Es decir, Rafael Conte era un hombre muy arrogante, muy consciente de su poderío, ¿no? Muy consciente tenía una presencia episcopal, ¿no? No sé si tú lo viste alguna vez, pero era un señor que iba con su puro, ¿sabes? Y que tenía A mí una vez me lo encontré en un aeropuerto y se quitó el puro de la boca y me dijo así, el viernes me cargo tu novela en tal sitio. Y me señaló así con el dedo, ¿no? Y dije, el hombre, digo, bueno, pues nada. Y es decir, que ese crítico estrella, a mí también o había otro, no sé si acordáis, a Leopoldo Azancot, ¿no? Sí. Ese era un killer, ¿no? Ese cuando yo publiqué Beatus Isle, hice una reseña que decía, lo único bueno de todo esto es que esta novela es tan mala que su autor ya no va a tener la oportunidad de publicar ninguna otra, ¿no? Madre mía. Aquí está Beatus Isle. Antonio. Antonio García Soler acaba de entrar. Sí. He entrado antes, he escuchado problemas y nada, pues saludar a todos. Antonio Muñoz Molina, encantado. Desde antes Almería, una de la cultura algárica. Aquí estoy. Pues nada, estamos hablando de eso, te decías claro, del procedimiento, ¿no? Muy bien, venga, hasta ahora. Os sigo, gracias. Con el tiempo, a mí lo que me pasa es que cuanto mayor me hago, menos creo en la preparación o en la parte esta, digamos, arquitectónica o constructiva conscientemente de una novela, ¿no? Yo creo que una novela es algo que se construye un poco a tientas, ¿no? Tiene mucho que ver con
insisto, por lo menos en mi caso, ¿no? Yo no puedo planificar una novela, yo no puedo decidir sobre qué escribo una novela, ¿no? Eso no lo puedo decidir. Y por eso muchas veces he empezado novelas que se me han quedado a la mitad o que al final, con la novela casi completa, la he dejado, es decir, que no me ha servido, ¿no? Yo creo que hace falta el procedimiento es como el encontrar un hilo, encontrar un atisbo de algo, una imagen, una situación, algo que te despierta la curiosidad de saber tú mismo, ¿no? Y ir dejándose llevar, ir encontrando el tono, ir encontrando la historia, ¿no? Y luego, sí, claro, depende del tipo de novela que sea, pero el proceso para mí es un proceso de descubrimiento y de descubrimiento poco racional. Luego después viene otra parte que yo creo que se hace con otro lado del cerebro, que es la reconstitución y el depurar y el revisar frase por frase y palabra por palabra y el corregir errores y desajustes y todo. Eso está bien así. Pero el impulso primero, lo que crea la novela, yo creo que es como un arrebato, como una especie de deslumbramiento, ¿no? Sí, que viene del inconsciente a veces, del inconsciente. Sí, es inconsciente, no sabes de dónde viene, porque ya te digo, tú tienes un propósito consciente de escribir sobre algo que te preocupa o que te interesa, y con eso puedes hacer un ensayo. Pero una ficción no puedes. La novela tiene un proceso de maduración inconsciente, es decir, cuando llega a ti, ha estado rumiándose dentro de ti durante mucho tiempo. ¿La novela tiene que tener ficción o hay literatura? Porque te he oído decir a veces que hay una cierta literatura que puede ser realista o casi realista, como en El Ardor Guerrero, ¿no?, que te propusiste, y sin necesidad de ficción. Claro, hay una literatura de no ficción que es extraordinaria y que además tiene el rigor de que no es ficción. Puede llamarlo reportaje periodístico, lo que sea. Yo pienso, uno de los libros más importantes del siglo XX, a mi juicio, es Hiroshima, de John Hershey. Hiroshima es un reportaje. ¿Para qué reportaje? Que Hershey tomó la idea de Faulkner, ¿no? El contar una historia a través de los personajes. O Primo Levi, claro, su trilogía. Entonces yo creo que eso es literatura de no ficción. Y yo creo que ahí hay una división radical. En la ficción hay muchos elementos que tú tomas de la realidad, ¿no? La novela es una cosa muy acumulativa, pero la organización del material y la diferencia es que en la no ficción tú no tienes derecho a inventar. Tú no tienes libertad de inventar. Mientras que en la ficción tú inventas lo que quieras. Sería como un fraude al lector. Inventa el 1% o el 5% o el 80%. Pero tú tienes la libertad de hacer con el material lo que te dé la gana. Esa es la diferencia. Todo lo demás, el retrato de personajes, la construcción de un crescendo, todo eso es igual. Pero ahí, ya te digo, esa es la diferencia. La ficción te da la libertad de inventar. Yo por eso, como decía, la ciudad en la que escribo esa historia se llama Mágina, no es Úbeda. Y Mágina se parece, como bien sabe el amigo Cobos, el autor de, ¿cómo se llama? Del mapa de Mágina, se parece mucho a la realidad, tiene muchas cosas de la realidad topográficamente, pero otras no. Y a veces yo pues hago ahí puedo hacer lo que me da la gana. Eso es mío. La ficción es tuya. La no ficción es tuya. Nosotros pensamos que la literatura, la novela o la poesía... No, eso es un error. Tiene esa función de conquistar más libertad para los humanos. Claro. ¿Tú no lo ves así?
Yo creo que sí, vamos, es una muestra de libertad y es un acicate para la libertad, ¿no? Es decir, cuando Mandelstam escribe su poema de Stalin, compone, no lo escribe, pues no lo llegó a copiar, ¿no? Es un ejercicio de libertad escalofriante, ¿no? O cuando, pues no sé, o cuando Vasily Grossman hace Mi Destino, eso es un atrevimiento. O cuando Juan Marsé escribió Si te dicen que caí en Barcelona, sabiendo que en España ese libro no se podía publicar, ¿no? Y él lo dijo muchas veces, él ya decía que estaba harto de censura y que iba a escribir como si Franco no existiera. Y se publicó después de la muerte de Franco en España, claro. Pero sí, ese elemento es crucial, el elemento de la libertad, claro. Una pregunta puedo hacer. Sí, Antonio García Soler, por fin. Disculpadme, que esto me ha pillado un poco fuera de sitio y las redes me han dificultado un poco. Nada, una cosa, estoy pensando en Beatus Isle, tu primera novela, ¿no? Ese dicho de que la primera novela, en el germen de la primera novela, está un poco algo de todo el resto de la obra. En tu caso, Antonio, ¿crees que hay algo de eso en Beatus Isle? Porque parece una novela que a lo mejor no se ha prestado tanta atención, pero me sigue pareciendo una novela inicial estupenda, y en muchos aspectos esa parte inconsciente a la que señalaba Antonio Muñoz, hay elementos ahí que están como de una manera que no diría que prevén, pero que algo que anuncian algo de tu obra anterior, en El jinete polaco, la novela Últimas, en algo, no sé. ¿Hay algo de ahí en la primera novela que está ya presente o que sentía, Hombre, quizás? yo creo que sí, claro que sí. Claro que sí. Tú escribes con lo que eres, ¿no? Con lo más irreductible que eres, ¿no? Escribes con aquello que no puede manifestarse de otra manera, ¿no? Y claro, lo que eres es como el ADN, está presente ¿no? No hay gota de saliva en que no esté tu ADN completo, ¿no? Ni un pelo, ni nada. Y pues eso pasa, yo creo, que con lo que se escribe. Claro, una novela que escribí cuando era muy joven pero muchas de las cosas, de hecho, hay personajes y hay situaciones a las que he vuelto después en otras novelas y las que igual vuelvo en algún otro momento, ¿no? Porque hay una conexión muy estrecha entre esa novela, El jinete polaco, en esa novela, El jinete polaco o El viento de la luna, incluso el de El miedo de los niños, ¿no? Es como se va configurando una topografía, ¿no? Yo, una de las obras que más me interesa es Sefarat, la verdad me ha gustado, en fin. Y ahora el tema del holocausto... Aquí podemos ver Sefarat. El tema de los totalitarismos, el holocausto, etcétera. Hay un riesgo de que se esté hablando demasiado y que esto se pueda llegar un momento a banalizar. Ahora parecía que algunos demonios de Europa estaban definitivamente muertos y ha resurgido la extrema derecha, el nacionalismo otra vez, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, pues libros como Sefarat son muy necesarios, pero al mismo tiempo el temor de que incidir mucho en estos temas, no sé si a veces les está quitando trascendencia o se está insensibilizando el lector. Bueno, hay un elemento de banalización y de kitsch muy grande, ¿no? Que probablemente es inevitable, pero tú ves eso de si el niño del pijama raya o todas estas cosas como del holocausto como experiencia salvadora, la vita bella, todo eso, a mí todo eso me parece, eso es inevitable. La única manera de contrarrestar ese, convertirlo en banalidad o en kitsch, es un proceso, es decir, es que en la educación académica y en la educación cívica y todo eso haya un estudio verdadero de lo que es la historia, ¿no? Y creo que eso es una cosa que me parece crucial y que va más allá de lo que podamos hacer los que escribimos, ¿no? Que es la cuestión de la enseñanza de la historia, ¿no? La enseñanza de la historia lo más rigurosa posible. Tú no tienes que adoctrinar a nadie, enseñando la historia, contando la historia, ya estás sacando lecciones, ¿no?
Y hay muchas veces esa enseñanza tristemente no se hace, ¿no? Pero claro, estamos en un tiempo en el que muchas de esas sombras vuelven, ¿no? Y es muy difícil contrarrestar eso, pero pocas herramientas hay que puedan servir como realmente el conocimiento. Es como el conocimiento científico a la hora de combatir el negacionismo de las vacunas o cosas así. Si nosotros tenemos que hacer un sistema educativo en el que las personas sean capaces de distinguir lo racional de lo irracional, de que sean conscientes de lo que es el método experimental, ¿no? Que sean capaces de saber cómo funciona la ciencia. Para mí, el conocimiento, la introducción al método científico y al método histórico me parecen cuestiones fundamentales en la educación, ¿no? Bien, totalmente de acuerdo, porque si algo se puede alabar de la literatura es que utiliza la ficción para ayudar a la realidad, para que entendamos la realidad. Nos sirve para separar lo que es real y nos desengaña. Bueno, eso se aprecia muy bien en el Quijote. Por eso es tan importante esa obra y todo procede de ahí, del genoma del Quijote, de Cervantes, toda la demás literatura. O sea, cómo diferenciar y así desengañarnos de que hay ficciones que son ficciones y que aquí están mal tienen que ocupar su sitio en la vida. Exacto. Y sacar del museo de la historia pues esa ideología totalitaria no deja de ser una ficción que no encaja, no va a poder encajar con la realidad y se van a dar de hostias, ¿no? Con la realidad. A mí me esperemos que sí. Mucho la atención tu interés por la figura de Margaret Beeber Newman, que a mí es una... yo creo que es los libros que escribió de prisionera de Hitler y Stalin debería ser casi lectura obligatoria, ¿no? Porque nos da una perspectiva completa de lo que es el fenómeno del totalitarismo, ¿no? Yo creo que esta mujer es una de las grandes lecturas claro, porque ella vivió los dos sistemas, ¿no? Cuando la gente dice, no, es que comparar a Hitler con Stalin, todo esto. Pero esta señora tuvo experiencia de primera mano de los dos. Vamos, en vez de opinar nosotros en nuestra casa, vamos a ver qué cuenta ella, ¿no? Yo creo que es de esas, estas mujeres, de esas grandes mentes del siglo, ¿no? Que aparte que es una grandísima escritora, a mi juicio. Milena es un libro muy bonito, ¿no? Sí. Sobre Milena Jesenska. Y también Primo Levi, que ha salido varias veces ya, ¿no? Primo Levi es fundamental. Claro, esa es mi opinión. Ahí en Primo Levi, eso además esto que estábamos hablando de los límites de lo que llamamos la literatura, ¿no? A veces la literatura tenemos una definición muy restringida, porque entendemos por literatura de ficción. Es decir, novela, poesía, no sé qué. Para mí la literatura es todo aquello que cuenta el mundo con las palabras, ¿no? Y puede ser una vez ficción y otra no ficción. Voy a poner dos ejemplos. Si esto es un hombre, es un libro maravillosamente escrito, pero es un documento también, ¿no? Otra gran obra maestra, a mi juicio, de la literatura es el diario del Beagle de Darwin, con una novela de aventuras, pero es un ensayo científico fundamental. Muy bien, bueno, sí. pues... Román iba a decir algo y ya vamos terminando, que se ha cumplido el tiempo. Yo estoy tomando notas de como tesoros, ¿no? Para que no me pase como a mi amiguísimo César, que luego se me vaya a olvidar, porque la verdad es que estoy disfrutando extraordinariamente y la única gana que tengo de que acabe es para irme a buscar estos libros y escuchar las músicas que decís, ¿no?
pero realmente... No, yo Antonio, has dicho alguna cosa antes sobre esas tontadas que decían de tratar de identificar o de asignar a los escritores a ideologías, que eso no quiere decir que no pudieran tenerla, pero que lo lee quien quiere y es bueno que así sea, ¿no? Me preocupa un poco pues esta tendencia ya muy descrita ahora de lo que llaman polarización. Ya sé que es una palabra que empieza a estar muy usada, pero parece que hay que mirarlo todo por el prisma de un juicio ideológico muchas veces superficial, en vez de ir a la obra, ir a la lectura, ¿no? Ir a esa atención limpia, ¿no? Pensemos lo que pensemos de las ideas o lo que sea que pueda tener, ¿no? A mí me alarma, ¿no? Este distanciamiento, de ese enriquecimiento y de esa decencia, ¿no? Al acercarse a la obra literaria y a tantas otras obras, ¿no? Y te quería preguntar, hay una cosa, mira, y es que el escritor no hace su obra literaria, no la hace con sus ideas, claro, la hace con algo más profundo y más inconsciente. De manera que muchas veces, y eso lo dice, hay una cosa que dice Virginia Woolf que dice, lo más importante, el sentido más importante que hay en la obra de un gran escritor, ese gran escritor no lo sabe. Eso dice Virginia Woolf, ¿no? Es decir, tú no sabes realmente porque Fernando Pessoa decía, todas nuestras opiniones son de otros, ¿no? La opinión es una cosa, y es verdad, ¿no? Los libros se hacen con otra parte más honda y además responden a una visión mucho más compleja del mundo. Yo creo que y si hubiera que hacer un resumen de esto que estamos hablando todo este rato, es que lo que te hace la literatura o el arte, te hacen consciente, es del valor de la complejidad. Las cosas son muy complejas. La realidad es muy compleja, pero puede ser inteligible al mismo tiempo. Pero está llena de matices, está llena de sí, pero no, está llena de... ¿no? Es decir, en Don Quijote unas veces está como una cabra y otras veces es una persona inteligente y razonable, algunas veces es violento, es cobarde, es Sancho engaña a Don Quijote y se burla de él y de pronto dice que lo quiere más que a sus entretelas. Lo que te enseña la literatura es lo contrario, el reverso de la ideología o de todo eso, que es que los seres humanos son muy complejos, son poliédricos, son cambiantes y que las cosas son muy complejas. Muchas gracias. Bueno, una última pregunta puedo hacer. Sí. Sí. Nada, una pregunta, no, más que una pregunta, una de las tonterías que suelo decir yo. Pero es que me acuerdo de pronto de lo joven que era cuando leí El invierno en Lisboa. Esa novela que discutí con algunos amigos de la época. A mí me pareció una novela excelente y de alguna forma ya sabía yo que el novelista que hubiera querido ser ya no lo era porque esa novela la había escrito tú y estaba muy bien escrita. Pero bueno, broma y tonterías aparte, lo que quería decir es que el modelo de Balboa, del personaje que aparece allí, de alguna manera sí que se instala, a mí me pillo con 20 y pocos años novela, y era como no voy a decir un modelo, pero sí una especie de amante muy especial del que sueñas alguna vez en tu vida, ya digo que era muy joven en ese momento, y que de alguna forma no se me ha quitado nunca esa vivencia de este personaje, ¿no? En ese mundo que tú describes en esa novela y que a mí en su momento me encantó y que no, sinceramente no he vuelto a leer, pero creo que voy a volver a leer porque yo pienso que es de las novelas que seguramente no te defraudarán 30 años después. Bueno, y para acabar, decirte que en buena medida eres responsable de un personaje de novela malo que soy yo, por ejemplo, que de alguna manera ha tomado algo de ese personaje que estaba en la tuya. Bueno, pero te lo agradezco igualmente, porque esa novela en su momento sí cumplió una función en la persona que fui yo y muchísimas más. Así que te lo agradezco de verdad, de corazón. Muchas gracias. Y por el resto de cosas. Pero esa novelita especialmente. ¿Y tú crees que Balboa sigue siendo, bueno, esos personajes siguen estando ahí como modelo de una época? No modelo, perdón, sino como referencia de una época posiblemente. Yo no lo sé, es una novela muy juvenil en muchos sentidos, ¿no? Y yo veo que
mucha gente, que hay gente joven que la sigue leyendo, ¿no? Es decir, tiene algo juvenil como esa, incluso a veces cargante, creo yo, no sé, hablo de memoria, ¿no? Pero yo creo que tiene algo de, si tiene una belleza, quizás sea la de esa ensoñación juvenil, ¿no? Creo. Tiene también, perdón, de lo poético, de lo distante. O sea, es una novela que hace referencia siempre al mundo de la música, tal, al mundo del amor, por supuesto, al mundo de la ambición, pero fundamentalmente se trasluce una época, posiblemente, y aunque haya distancia, es una novela pequeña, me parece que es una novela que en su momento, ya digo, sí considero que es una novela que toca ese punto, y a mí me gustan las novelas que arriesgan en ese punto, que arriesgan por ahí. Y me alegro que digas que haya gente joven que aún les siga llegando. Sí. Pero bueno, como decía no sé quién, hice lo que pude con lo que tenía, ¿no? Que no es poco. Gracias. Oye, pues... Bien, pues entonces, si no hay más preguntas, nos despedimos de Antonio Muñoz Molina con un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Un abrazo a todos desde... Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Gracias. Adiós, Rafael. A todos, adiós. Antonio. Bien, quedaros.